tiene una palabra para el hombre y la mujer cuando ya han alcanzado un nivel de madurez, y voy a poner como punto de referencia cuando ya están casados. Ese es un punto de referencia. Cuando ya tienen su propio hogar, cuando ya han procreado, cuando ya son adultos mayores que el Señor les ha dado una segunda generación, los nietos, etcétera. Específicamente, el Señor va a hablar con los adultos, que somos nosotros, que ya dejamos la adolescencia, la niñez, el infantilismo, que ya podemos convivir con personas adultas. Otra referencia es que somos personas económicamente activas, producimos, somos empresarios, tenemos responsabilidades frente a terceras personas, etc. Ahora, si se trata de nosotros, ¿qué asunto es el que va a tratar el Señor? Si se trata de que me encuentro con mi esposa o con mi esposo aquí, a lo mejor es para ella. No, el mensaje no es para cada uno. Pero ¿qué asunto nuestro será revelado por medio de la Escritura? Y hay un capítulo en el libro de los Hechos, el 18, Hechos capítulo 18, donde con toda claridad ese capítulo está dedicado a los matrimonios. Y si abro más el conjunto, si quiero abarcar más para personas que están solas, este capítulo está dedicado a la persona adulta, a la persona que ya tiene una edad que se vale por sí misma, una edad que ya dejó la casa de su padre o de su madre, etc. Vamos a leer el versículo 1. Dice: después de esto, Pablo, tenemos aquí a la figura del enviado, representa la voluntad de Dios. Ahí está, en él. Representa la llenura del Espíritu Santo. Pablo, pues lo conocemos como el apóstol o San Pablo, salió de Atenas y fue a Corinto. Allí está una parte de su itinerario, porque él estaba confirmando la fe de los creyentes. Pero vean que en Corinto, y no es casualidad, como que en Corinto, démonos cuenta que cuando enfocamos a la persona humana llamada Pablo, Dios dice que Él muestra su voluntad por medio de su Santo Espíritu que lo mandó a su pueblo. Allí se encontró, vean qué hermoso es, allí se encontró, es un encuentro, y quiero que noten la apertura de personas adultas como Pablo, de estar atento, pero es una atención que el Señor le revela el estado, el interior. Entonces, el apóstol Pablo fluyó bajo la dirección del Espíritu Santo. Y ahora pasamos a la historia de ese encuentro. ¿De quién se trata? Dice: con un judío que se llamaba Aquila,
nacido en el Ponto y que había llegado recientemente. Estamos conociendo la historia de este judío, pero tiene algo dramático. Eso de que recientemente habían llegado, quiere decir que hay algo detrás de eso. Es interesante que la Escritura nos pueda revelar las causas o el porqué. Y la Escritura va a completar el panorama diciéndonos, esperen, era un hombre casado y tenía allí a su mujer, y comienza allí a hablarse de Priscila y Aquila, Priscila y Aquila. Dice el texto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer. Y aquí tenemos pues el enfoque hacia las personas adultas como nosotros. Y no, el mensaje no se va a tratar de cásate, 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 cásate. No. El mensaje no se va a tratar de convencer de que no estés sola, solo. No. Estamos serios en esto y quiero que la palabra de Dios te lleve a donde no has llegado y está preparado por ti. Está preparado para ti. Dios va en esta reunión a animar tu vida en todos los sentidos, incluyendo la parte matrimonial o la parte de relación con tu esposa. Entonces aquí dice junto con Priscila su mujer, porque Claudio, allí aparece el nombre de otro personaje. ¿Quién es este? ¿Por qué está involucrado? ¿Por qué? Porque Claudio había ordenado. Entonces, esta es una persona que debió haber sido un emperador, un gobernante supremo. Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Y aquí comienza el Espíritu de Dios a llevarnos por la ruta de la palabra. Para esto, yo pensé, me pudiera apoyar en un matrimonio, pensé en el hermano Alejandro y su esposa Nayeli, que tráelos aquí con 2 sillas, pero aquí hay muchos matrimonios, aquí está el hermano Israel, su esposa Yunuen, entonces no voy a pasar a nadie. Pero se trata de ver a Priscila y Aquila, que están ahora frente a un hombre de Dios llamado Pablo. Así comienza la escena. Miren, Claudio representa a la entidad humana que cuando vio el origen de estos Priscila y Aquila, que eran judíos, quiso desecharlos. No vio en ellos nada bueno. Claudio representa esa voz que desconoce la voluntad de Dios para tu vida y con un chasquido de dedos, con un decreto, con un tweet, te dice, vete. Y tenemos en nuestro recorrido como personas adultas situaciones así. Y parece que se trató de decisiones que por el trabajo, pero hermanos, detrás de todo lo que parece algo gubernamental hay entidades espirituales. El haber expulsado, desterrado, desechado a este matrimonio es porque ese Claudio no vio en ellos nada bueno, nada bueno. Y a muchos nos ha pasado esto en el trabajo, en una relación, en una situación de amigos, y nos expulsan.
Pero entonces viene el otro lado. Pablo representa a la entidad en donde la voz es de Dios. Y cuando los vio a las mismas personas, aleluya, esto es emocionante. Y cuando vio a las mismas personas, a Priscila y Aquila, vio en ellos algo bueno. Mira qué dramático comienza la historia de este matrimonio. Hay historias entre nosotros que nos las callamos, las callamos. Muchas veces una mujer puede decir, yo ya no quiero nada de relación con ningún varón de ninguna clase. Y así avanzan en edad. Hay quienes dicen, yo no quiero nada de llegar al matrimonio. Puedo convivir con todos, pero nada de llegar al matrimonio. Hay quienes dicen, yo busco la forma de romper mi vínculo matrimonial o separarme, porque no hay nada bueno. Hay quienes dicen, me casé por obediencia, porque desde el púlpito el pastor estaba diciendo la palabra, y me casé por obediencia, pero soy un desanimado. Ya no veo nada que me pueda apetecer a esta edad. Y por eso Dios va a tratar con los adultos y toda la clase de pensamientos que tenemos y nos son influyentes. Quiero que veas esto. Hay Claudios, figuras o entidades que no son la voz de Dios y que al momento de verte, ya en ellos está una palabra de desecharte. Es una palabra de rechazo. No quieren que estés en el territorio de ellos. Ellos van a gobernar, ellos van a hacer su propia voluntad y no quieren a personas de ese contexto judío o creyentes, etcétera. Y ahí andamos los creyentes, Y saben, nosotros somos un pueblo que tenemos nuestro propio Dios, nuestra propia bendición. Nosotros no estamos aquí para mendigar nada bueno de nadie. Tenemos a nuestro Dios y decimos todos los días, Él es bueno. Pero como matrimonio, Priscila y Aquila llegaron a una edad y llegaron a un paso de sus vidas donde se vieron desechados. Y eso es lo que uno no le promete a su novia, o eso es lo que uno nunca quiere ni para sí mismo ni para la pareja. Pero ocurrió. Pablo, cuando los vio, los amó desde la primera vez. Y te quiero contar la historia de este matrimonio, pero ya en las manos de Pablo, en la cobertura de Pablo, en la relación con el apóstol Pablo. Entonces ya olvídate de Claudio, olvídate de Roma, de Italia, olvídate de lo que te han hecho, olvídate de la ciudad que dejaste. Es como decirles, olvídense de donde los sacaron. Dice el texto aquí, Pablo fue a verlos y se quedó con ellos. Y vean lo breve, lo mínimo que se nos dice, la primera intención. Para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Y todos los días de reposo debatía en la sinagoga Pablo y lograba persuadir a judíos y a griegos. Así de breve es el desarrollo de este encuentro. Pero aquí es donde el Señor nos da una meditación profunda y vemos
las cosas trascendentales que nos son valiosas. Fíjense bien, ese día, Priscila y Aquila estando en casa, como todo matrimonio, de día trabajan, de noche pasan a su recámara, tuvieron una conversación que nunca antes habían tenido. Cualquiera de los dos pudo haber sido el que abrió la plática. Priscila, le dijo el esposo, Priscila, hoy hemos tenido un encuentro con un hombre de Dios. ¿Sentiste eso? Sí, sí, Aquila. Oye, hay algo entre tú y yo que siento que debemos comenzar. Italia nos desechó, Roma nos desechó, allí dejamos gran parte de nuestra vida. Es como decir, el hermano Alejandro y su esposa Nayeli dejaron gran parte de sus vidas en el DF, en la Ciudad de México. Pero todos tenemos una historia. Priscila, hoy tenemos tú y yo que tomar una decisión respecto a este hombre. ¿De qué se trata? Platícame. Mira, esta es la decisión. ¿Le vamos a dar lugar al oficio solamente de este hombre? ¿Al oficio de este hombre? Este hombre se llama Pablo, es apóstol de Dios, del Señor Jesucristo, pero ya que estamos junto con Él trabajando, compartiendo las herramientas, las mercancías, el mismo espacio físico, las ventas, las compras, las utilidades, de ahí tenemos nuestra manutención. Pero yo siento que hay algo más. Priscila, ¿le vamos a dar lugar nomás al oficio de este hombre? ¿O también le vamos a dar lugar a la unción y a la investidura que Dios puso en su vida? Y esto es lo que me asustó a mí, me asombró. No lo había visto. Cuando uno ya llega a una edad adulta, donde uno ya pasó por el matrimonio, y uno busca esa frescura otra vez, uno busca ese desarrollo espiritual, uno busca más para él porque aún hay más para mí. Al abrir Hechos 18, ese es el capítulo de las decisiones grandes que los matrimonios no han tomado, porque las ignoran, no saben qué clase de decisiones aún hay para ellos. Y esta es la primera. Y si solamente desarrollo esta es la gran decisión. Así pudiera estar enfocando a Israel o Yunuen, a Alejandro o Nayeli, a todo matrimonio, al licenciado Arturo y a su esposa Raquelito, así, cualquiera de ustedes, pero los llevo por el Espíritu de Dios a esta decisión. La misma encrucijada a la que llegaron Priscila y Aquila. Priscila, ¿nomás le vamos a ayudar a este hombre por el oficio y el beneficio que podemos tener ambas partes? ¿O le daremos su lugar como nuestro apóstol para nuestras vidas? Te voy a repetir este planteamiento, porque ahí es el punto de quiebre, de inflexión, de la curva. Y eso es lo que hace falta. No hace falta nuevas revelaciones, no hace falta cosas emocionantes, no hace falta que te hagan llorar o te estremezcan, no. Hace falta una clase de decisiones que solamente en la Escritura están reveladas en carne propia de los personajes. Y esta es una decisión tremenda. Priscila, están ya en la recámara. Priscila,
Nuestro trabajo va bien con Pablo. Estamos prosperando con él. Es más, estoy aprendiendo de él. Él está contento con nosotros. Hasta allí todo va bien. Pero Priscila, ¿le daremos lugar nomás al oficio o le daremos lugar a la investidura? Cómo quiero que eso les entre. Eso es lo que falta. ¿Le daremos nomás lugar al oficio de Pablo o le daremos lugar a la investidura de Pablo? Y saben, estoy seguro de que la mayoría de ustedes no han tomado esa clase de decisiones porque la ignoraban. Por eso de pronto surgen unas ideas tan locas como: vamos a darnos otros aires, vamos a cambiar de iglesia, de pastor, de ciudad. Es más, vamos a tomarnos vacaciones, no hay que ir por un año. Son ideas locas, te lo advierto, son ideas locas. Lo que a ti te falta es tomar decisiones que hombres y mujeres de la Biblia tomaron, y por no estar atento a la palabra que se predica, no tienes el oído para atenderlas. Priscila, y ahí está Priscila. ¿Le vamos a dar lugar nomás al oficio con este varón? ¿Nos va bien? Él sabe, es próspero, es un maestrazo en el uso de sus manos y de manejar las pieles, las telas, o tejer o coser. ¿Tú qué piensas, Aquila? ¿Qué ves en Pablo? Y ahí están las cosas que toma tiempo declararlas. Alguien puede decir, no veo nada. Alguien puede decir, yo no siento nada. Alguien puede decir, para mí él es alguien, otro trabajador que tiene un buen oficio. Muchos fallan o se les denomina de vista corta que no ven la investidura. No ven la investidura. Entonces, Priscila y Aquila tomaron una gran decisión que yo te desafío a que tomes este camino bíblico lleno del Espíritu Santo para que tú tengas un upgrade, un refrescamiento. Priscila y Aquila, a partir de que tomaron esa decisión, ¿con quién? Juntos, ¿en relación con quién? Con Pablo. Comenzaron una trayectoria, y te voy a llevar por todos los versículos donde se cita a Priscila y Aquila. ¿Ven? Yo los conmino, los llevo a este punto de quiebre. Esto es lo que va a hablar de ti, o se dejará hablar de ti. ¿Y sabes qué hicieron estos Priscila y Aquila? Recibieron a Pablo como su apóstol en sus vidas y comenzaron una niñez espiritual como bebés frente a un padre espiritual como Pablo. Y eso es otro punto de reconocer eso. Eso es algo que se requiere humildad. Este matrimonio es un laboratorio en donde hay que ver todo lo que puede ocurrir. Puedes bombardear ese matrimonio con todas las adversidades o las variables. Es un laboratorio. Este matrimonio comenzó su primer día espiritualmente con un padre espiritual. ¿Quién? Pablo. Aleluya. Muy bien. Quiero que noten en este capítulo cómo se nos da cuenta de los tiempos. Quiero que vean cómo en el versículo 4 dice todos los días de reposo, o sea, allí habla de semana tras semana. Quiero que veas
En el verso 11 dice, Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses. Ese es un dato muy importante. 1 año y 6 meses. ¿Cómo lo tomamos eso en relación con Priscila y Aquila? Miren, es muy sencillo. Ese 1 año y 6 meses es a favor de Pablo. Pablo, dice la Escritura que estaba entregado por entero a la predicación y entraba y salía de las sinagogas y entraba a las casas y entraba a predicar la palabra. Sí, pero a mí, explíquenme de Priscila y Aquila. Y pensé lo siguiente, 1 año y 6 meses con este hombre llamado Pablo, al darme cuenta todo lo que hace y todo lo que alborota, cómo alborota las ciudades. En 1 año y 6 meses quiero saber si encuentro a una Priscila mujer y a un Aquila varón esposo desanimados, decepcionados, porque no supieron a lo que se metieron, no supieron el valor de su decisión, hacia dónde los llevaba. Hermanos, 1 año y 6 meses es el tiempo suficiente como para desanimarte. Son 18 largos meses, 18 por 30 días de cada mes en promedio. Entonces yo tengo que ver a la Escritura. Y aquí pudiera entrar una teoría que se maneja mucho en las congregaciones. Pastor, me diría alguien, así sea el hermano Arnulfo o cualquiera de ustedes, pastor, hay muchos matrimonios desanimados. Pastor, mírele las caras, hay muchos varones desanimados, hagamos esto. Esperen, yo primero quiero entender al Espíritu de Dios obrando en los personajes bíblicos antes de oír lo que se ve a simple vista. Y sabes, si en 18 meses no se han desanimado Priscila y Aquila, entonces los desanimados de los cuales ustedes me dicen que hay es porque no han tomado la misma clase de decisión que ellos tomaron. Y ahí es donde el pastor no debe de ser desenfocado, de ver las cosas como otros las ven o como se las platican. De eso me cuido mucho, porque si no le voy a hacer caso a todo lo que me digan. Y eso es riesgoso. Cada vez que me pongo en el púlpito tengo que hablar la palabra de Dios y hacerlos ver a ustedes lo que está escrito. Y yo no debo hacerlos ver a ustedes lo que otros dicen. Si no, entonces soy un títere aquí. Yo les tengo que hacer ver a ustedes lo que está escrito. Vamos a ver si en 18 meses Priscila y Aquila se desanimaron. Que porque con Pablo ni vacunas alcanzaron en estos días que estaba el filonón. Vamos a ver, o sea, yo quiero ver, porque se trata de personas adultas, inteligentes. Y entonces, sigo recorriendo los versículos y entro al 18. Y dice el 18, Pablo se quedó allí muchos días. Y otra vez, quiere entrar un sentido de frustración. Ay, Pablo, como si tú nomás fueras el único que vive. Y la vida de nosotros, para ti es fácil decir, me quedo otro año y medio, me quedo muchos días, me quedo varias semanas. Y es lo interesante, ¿qué acerca de los que son sus hijos espirituales? Están tiernitos. ¿Sabes qué se la pasaban ellos haciendo? Escucharlo todos los días, sus enseñanzas. Y es allí donde al bebé hay que cambiarle los pañales, hay que darle el biberón, hay que sacarlo a caminar de la mano hasta que dé sus primeros pasos. Pues esos 18 meses y muchos más fueron días de
crecimiento, de estar oyendo la palabra, la palabra, la palabra. Pero no eran domingueros, todos los días ellos lo escuchaban. Llegamos al versículo 18 y dice, Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. ¿Y qué dice la siguiente línea? ¿Dónde andan Priscila y Aquila? A lo mejor ya ni hablan, ya están desanimados. Ah, bárbaros. Con él, eso es lo que me gusta, con él. Es decir, la decisión ya está tomada con él. ¿Cuántos de ustedes, con sumo respeto, les hago esta referencia hacia el pasado? ¿Cuántos de ustedes hubieran querido estar ininterrumpidamente, a un grado de sacrificio, al lado del obispo Saúl, a donde él fuera? Y ya se les fue su obispo hace 11 años, para que vean que esto es una realidad. Cuando se trata de estar con Pablo, hay que estar con Pablo. Y cuando estábamos bajo Claudio, el mismo Espíritu de Dios dice, este no es tu lugar, te voy a echar de aquí. Te voy a echar de aquí. Y hay quienes, en la época del obispo Saúl, fue el tiempo cuando decidieron tomar vacaciones y cuando regresaron, ella había fallecido. No se les entiende. Entonces, noten lo siguiente. Este es el momento para tomar decisiones como este matrimonio. Se fueron con él. Se fueron con él. ¿Quiénes? Priscila y Aquila. Y miren lo que pasó. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Y Priscila y Aquila estaban como, estamos con un pelonete. Estaba pelón Pablo. Y Priscila y Aquila trataban de entender la agenda personal de Pablo. Y se va a pelar. ¿Nos va a pelar a nosotros? ¿Se va a rapar? ¿Nos va a rapar a nosotros? ¿Ves todas las peripecias? ¿Ves todas las cosas que de pronto conlleva la relación? Tienes que estar abierto. Estás en una relación. Ahora es muy importante esto. Ellos están siguiendo a un hombre, porque tenemos ya un extremo de muchos que los he interrogado, decir, vamos a platicar de esto. ¿Quién es tu pastor? Jesús. Bueno, pero el Señor está en el cielo al lado del Padre. ¿Quién es tu pastor? Y de ahí no lo saco. No creen que su pastor debe ser una persona de carne y hueso nacido de mujer. ¿A quién están siguiendo Priscila y Aquila? A un hombre. Tal y cual, un hombre. Pero es ahí donde yo abro otra línea de investigación. ¿Qué había en ese hombre? Eso es lo que me hace. ¿Qué había en ese hombre? ¿Qué había en ese hombre que hace que yo lo siga? De eso se trata lo apostólico. De eso se trata el libro de los Hechos. ¿Qué había en Pedro? ¿Qué había en Pablo? Todo lo que había del Espíritu Santo. Porque de ellos no había nada. Todo era Espíritu Santo en ellos. Pues se fueron con ellos con él. Versículo 19, cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó. Va. Esas son las cosas que muchos vivieron, ese tipo de vicisitudes con el obispo Saúl.
no son nada, no son cosas nuevas, hermanos, están en la palabra. Porque el Espíritu Santo aquí es el que manda y es el que dirige y es el que hace las cosas en todo, en todos. Dice, los dejó y entró luego a la sinagoga donde empezó a debatir con los judíos. Y los dejados, y yo tengo los mismos pensamientos que tú acerca de ellos. ¿De qué van a vivir? ¿Dónde qué van a hacer? ¿Rentar? Oye, yo si quiero seguir al pastor, yo le firmo un contrato donde diga, si me voy contigo, me vas a pagar esto. Si se te ocurre dejarme en un lugar, me vas a rentar una casa. Si no había contrato, los dejó, sí, pero que no se nos olvide que Claudio, el emperador, representa la voz humana que desecha a humanos a criterio humano y no ve nada bueno en nadie. Pero Pablo representa la voz de Dios, del Espíritu, que cuando los vio y fue a verlos, ¿ven? Fue a verlos, ahí está el impulso del Espíritu, fue a verlos. El Espíritu de Dios le reveló, dice, estos son una joya para ti, llévalos contigo. Entonces, los dejó, pero sigue el capítulo, versículo 24. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría. Ahora, ¿dónde se quedaron Priscila y Aquila? En Éfeso. Esto es lo que me asombra. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? ¿Quién le prepara la agenda a Pablo? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué queremos criticar bajo nuestros criterios al que es el líder? ¿Y por qué los dejas? Oye, no se te ocurre hacer eso conmigo. Esperen, esta agenda no la hago yo. Es el Espíritu de Dios. Pues sucede que a Éfeso llegó un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. ¿Y quiénes estaban allí? Ese matrimonio, que es el matrimonio ejemplar, reúne muchas características que a muchos nos hacen falta. Mira la coincidencia. Llegó un varón elocuente, muy elocuente, y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu ferviente o fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor. Hasta allí todo va bien, y se abre la lente para enfocar a Priscila y Aquila. Qué tremendo es eso. Ahí me doy cuenta del plan de Dios para Priscila y Aquila en su unión con el apóstol Pablo. Cuando lo oyeron, cuando Priscila y Aquila oyeron, a Apolos le dijeron, varón, permítenos 5 minutos aquí en la esquinita, queremos llamarte aparte. Y sacaron su libretita de apuntes y le refirieron a Apolos todas las imprecisiones, todos sus errores, todas las cosas no precisas acerca de Cristo que él estaba hablando. Y entonces lo corrigieron y le dijeron, mira, queremos que dejes de ser un maestro que enseña error, que enseña imprecisiones o que no es suficiente en la doctrina.
del camino del Señor. Wow, 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 wow. A ver. ¿Por qué no lo mandaría a Apolos con Pablo? Pero ahora Priscila y Aquila son unos gigantes en la doctrina. Son unos gigantes en la fe que pueden corregir a alguien que enseña y ver los detalles y las imprecisiones o las faltas de precisión doctrinalmente. Hermanos, les presento a un matrimonio que ganó estatura en Cristo. Si eso no los emociona, ¿saben qué les puede emocionar? ¿Qué? Por eso se llenan de errores, porque no los pueden detectar. No los pueden detectar. Pero este matrimonio ya tiene un nivel de discernimiento precioso. ¿Ven? ¿Ven lo que desechó Claudio? ¿Ven lo que desechó el DF, la Ciudad de México? ¿Ven lo que desechó el trabajo fulano? ¿Ven lo que desechó la ex? ¿Ven lo que desechó el ex? ¿Ven lo que desechó? Y Dios lo edificó. Pero hay que pegarle duro. Hay que tomar decisiones que no hemos tomado. Esto te va a sacar del estatus religioso. Religioso es cuando tú controlas las cosas. Espiritual es cuando el Espíritu te controla. Punto. Entonces, se agarraron a Apolos y lo corrigieron y lo dejaron, le hicieron un tune-up espiritual, doctrinal, le hablaron hasta del Espíritu Santo. Y Apolos quedó para carreras. Y ahora sí lo soltaron y comenzó a predicar con tanta unción este varón, porque pasó por dos maestros, Priscila y Aquila. Aleluya, dale un gran aplauso al Señor. Ahora, la siguiente escritura es Romanos capítulo 16. Versículo 3. Ahora, estamos brincando a otro libro. Es una carta. Ay. ¿A poco Priscila y Aquila aparecen en más historias? Hermanos, una vida llena del Espíritu nunca será una vida en el anonimato. Nunca. Y aquí el Señor te va a dar una palabra de sabiduría y la voy a declarar después de leer la Escritura. Quiero que todo varón, toda mujer, no importa su edad, la oiga, la reciba como palabra de Dios. Dice el versículo 3, y es Pablo, el autor de esta carta, y estamos en el último capítulo. Saluden a Priscila y a Aquila. Aleluya. ¿Cuál anonimato? ¿Cuál me perdí allí en la obra? Me perdí en la obra, nadie sabe de mí. ¿Cuál sentido de que yo sirvo al Señor, pero aunque no lo hago públicamente? No, hermanos, déjense de eso. Lean la palabra. Te están mandando saludos y estás apareciendo hasta en el news de los cielos. Estás apareciendo por todos lados. Salúdenme a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Vean, versículo 4, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. Este matrimonio es uno de los pocos
en toda la Biblia, bueno, en el Nuevo Testamento, donde ya tenemos al Espíritu de Dios en la iglesia, que más palabras de agradecimiento les fueron dadas. Todos estaban agradecidos con ellos, todos. Y miren, ellos fueron los que Claudio desechó. Mira. Y recibe esta palabra. Versículo 3, versículo 4. Que arriesgaron su vida, por mí. Quiero que esta palabra la reciban todos los varones. Desde la esquina del hermano Arnulfo, la esquina de Carlos Ceballos, mi hermano Agustín, mi hermano Juan Ramón. Nunca serás tan viejo como para ya no arriesgar tu vida por la causa del Evangelio al lado de un varón de Dios. Quiero que lo escriban, por favor. Nunca serás tan viejo como para ya no arriesgar tu vida, dice el Señor, por la causa del Evangelio al lado de un varón de Dios. Eso es tener un matrimonio fuerte. Priscila y Aquila, oye, tenemos que redoblar esfuerzos, estamos cuidando a Pablo, estamos sustituyéndolo, estamos yendo por delante de él nos está enviando, estamos entrando a lugares de alta persecución. Priscila y Aquila, ¿te quieres quedar con tu mamá? No, yo voy contigo, Aquila, yo voy contigo. Y dice Pablo, y está escrito, arriesgaron su vida por mí. Y suelta esta palabra el Espíritu de Dios a usted, varón. Dice, nunca serás tan viejo como para ya no arriesgar tu vida por la causa del Evangelio. Hermano Arturo, hermano Hugo, hermano Arnulfo, al lado de un hombre de Dios. Qué tremendo. Ahora, por último, a primera carta a los Corintios, capítulo 16. Aleluya. Hoy enviamos a 3 varones, 3 o 4. Fue el esposo de la hermana Toñita, fue el arquitecto Pedro Aquino. ¿Quién más? Y 2 más. Fue el hermano Agustín, esposo de la hermana Eloy, y alguien más. A un pueblito que se llama 14 de marzo. ¿Sí ha sido allí, hermano Hugo? 14 de marzo. Está de Tepic hacia San Blas. Salieron temprano. Eso es arriesgar la vida. Eso es arriesgar la vida. ¿Verdad? ¿Les dolía algo? No les pregunté. Los mandé. ¿Le dieron permiso sus esposas? No les pregunté. ¿Traían dinero? No supe. Pero de que fueron, fueron. Ven, o sea, seamos serios con la palabra. Arriesgar la vida, estúdienlo. Arriesgar la vida, estúdienlo. ¿Por qué es que sentimos una vibración emocional cuando leemos acerca de nuestros héroes nacionales?
Soldados ucranianos dieron su vida. Llegó un barco ruso y los bombardeó y son héroes. Y cuando abro la Biblia, veo también héroes. Arriesgaron su vida. Y primera carta a los Corintios, capítulo 16, quiero saber qué más acerca de Priscila y Aquila. ¿Te fue bien, Daisy? ¿Allí? ¿Regresaste? Esta mañana mandé a mi esposa allá a la congregación de Volcanes. Ya está aquí. Primera carta a los Corintios 16, versículo 19. Quiero saber lo último que se dijo de Priscila y Aquila. Lo último. Ya investigué si se decepcionaron y no. Ya investigué si se desanimaron y no. No, si no, eso ya hubiera ocurrido desde el principio. Imagínate, 18 meses. Y luego de pronto Pablo se les rapa pelón. Óigame, no. Ya investigué si se separaron. A lo mejor su esposa le escribió una cartita. ¿Sabes qué, mi amor? Hoy fue el último día contigo. Me decepcionaste. No me diste lo que me prometiste cuando éramos novios. Y nunca me hablaste de este estilo de vida. Que por cierto, pues ya no me gustó. Mira, me voy con otro. Mira nomás. Yo quiero saber de ellos. Quiero saber de ellos. Porque de eso se trata la vida. No hay otra vida que vivir. Más que la que es ahora. Y dice el texto en el versículo 19, reciban los saludos de las iglesias de Asia. Reciban también muchos saludos en el Señor de parte de Aquila y Priscila. Oiga, si tú te agarras enviando saludos y saludos, quiere decir que estás muy animado. Muy animado. Y esto es lo que me simbra, esto es lo que me dice, vas bien, vas bien. Y de la iglesia que está en su casa. Lo último que sabemos de este matrimonio, lo último, es que aman la iglesia de Cristo. Y ya de ahí no sabemos nada más. Y ya de ahí no sabemos nada más. Y abrieron su casa. ¿Cuántos de ustedes han pensado abrir su casa alguna vez? A ver, hagan capitulaciones matrimoniales. Hagan capitulaciones donde diga, vamos a abrir nuestra casa para una iglesia y tú das tu consentimiento, yo también. Y no sabemos ni a dónde llegar porque no sabemos a cuánto podemos llegar. Este matrimonio llegó a muchas cosas que a muchos matrimonios les hace falta y está escrito la trayectoria de ellos. Si no podemos en este momento construir un templo para la iglesia, vamos a abrir nuestra casa. Y no solo es abrir la casa. Ellos eran los pastores. Ellos eran los ministros. Qué tremendo es eso. Y ya se cerró la historia de ellos hasta allí. Amén. Matrimonios. Priscila y Aquila lo hicieron. Matrimonios. No le busques ya. Esto no se pone vía vacuna, ¿eh? Esto se pone por el Espíritu de Dios. Tú decides hasta dónde llegar, pero
Esto lo proporciona la palabra, aquí está escrito. Gracias a Dios por matrimonios que arriesgan su vida. Nunca serás tan viejo como para ya no arriesgar tu vida por la causa del Evangelio al lado de un ministro de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Dale un gran aplauso al Señor. Gloria a Dios por siempre. ¿Cuál es la diferencia entre Claudio y entre Pablo? Por mucho tiempo ellos estuvieron bajo Claudio, pero hubo de pronto una acción opositora a ellos de rechazo y pasaron a estar bajo Pablo. Quiero que veas esas dos figuras. ¿Cuál es la diferencia entre Claudio y Pablo? Bajo Claudio, tú no tienes proyecto de vida. Bajo Pablo, tú tienes proyecto de vida. Con todo y mujer. Aleluya. Amén. Gracias a Dios por los enviados, por los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Voy a orar por ti, principalmente por los matrimonios. Padre, en el nombre de Jesús, lo que derramaste sobre Priscila, la esposa, y Aquila, el esposo, derrámalo en las familias de esta casa. Derrámalo en las vidas de las personas adultas que están representadas. Derrama eso que hubo en Priscila y Aquila como matrimonio. Padre, eso no vino a través de Claudio, eso vino a través de Pablo. Y queda eso claro. No hay argumento en contra. Hoy, Señor, tú pones nuestras vidas, nuestros matrimonios, bajo la palabra del Espíritu y bajo los hombres y mujeres de Dios que están asignados a nosotros y nosotros a ellos. Pablo representa la mano ministerial, la mano apostólica, la mano que es para el cuerpo de Cristo. La unción, esa unción, y Padre, que haya una impartición en el día a día. Lo mismo que hubo en Pablo se transfirió a Priscila y Aquila. Puedo decir varias palabras: visión, fe, doctrina, unción, ministerio. Padre, que cada matrimonio sea de la talla, de la estatura de Priscila y Aquila. Que muchos sean los que amen la iglesia. Que muchos sean los que amen la obra. Que muchos sean los que amen por encima de sus vidas, Señor, tu gracia. En el nombre de Jesús, hoy, este día queda señalado, marcado. Señor, no se dirá más de nosotros que somos los que vivimos en el pasado bajo un Claudio, voces de nuestros pensamientos antiguos. No, aquí el Espíritu de Dios nos lleva de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria.
en el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre.